Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. No sé qué número de tema es este. Ya perdí un poquito la cuenta. Creo que es el quinto, si no mal recuerdo. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermanos, lo que dice la Escritura. Sigan con su vista. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el segundo 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Señor, habla a nuestra mente, Señor, habla a nuestro corazón especialmente. Que tu palabra, Señor, sea como dice la Escritura, Señor, como esa espada, Señor, que entre, Señor, en nuestro corazón, que discierna, Señor, nuestros pensamientos, y que, Señor, corte aquello que nos estorbe, Señor. Que tu palabra nos redarguye, Señor, que tu palabra nos enseñe y que nos exhorte en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos aquí, ¿verdad?, en esta historia, hermanos, varios personajes, pero podemos mencionar por lo menos 3 personajes centrales, que es pues el Señor Jesús, Simón, que era un fariseo, y por último una mujer. Y vamos a empezar primero a hablar un poquito de esta invitación que hace este personaje, Simón, que hace esta invitación a Jesús. Y yo digo, en este punto lo pongo como una invitación perversa, como la invitación perversa de Simón. El versículo 36 dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y se nos dice más adelante el nombre de este fariseo, que es Simón. Los fariseos eran un grupo de personas que fariseo significaba algo así como separado, y ellos se autodenominaban así porque pues se separaban, digamos, de la gente para guardar de una manera muy religiosa, muy puntual la ley. Estos líderes religiosos eran, como usted sabe, antagonistas a Jesús durante su ministerio. Comúnmente vemos cómo este grupo de personas siempre estaba buscando cómo enfrentar a Jesús. Podemos especular qué fue lo que motivó a Simón a invitar a Jesús, al maestro.
precisamente por ese enfrentamiento que este grupo, los fariseos, tenía con él. No era algo común, no era algo, como una invitación común y corriente, ¿verdad? Era una invitación de alguien cuyo grupo era muy antagonista de Jesús, estaba muy en contra de Jesús. Y les digo, podemos especular qué motivó a Simón a invitar a Jesús a comer. William Breakley escribe 3 posibles razones por las cuales Simón invita a Jesús, y él dice que es posible que fuera simpatizante y admirador de Jesús. Porque si bien es cierto, la mayoría de los fariseos eran enemigos de Jesús, había quienes simpatizaban, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Pero, sin embargo, la atmósfera, ¿verdad?, que estamos leyendo aquí más en este pasaje que leímos un poco más adelante, en versículo 31, en versículos posteriores, vemos, ¿verdad?, que esta atmósfera de falta de cortesía pues hace improbable que haya sido un simpatizante de Jesús. También puede ser que Simón era una especie de coleccionista de celebridades y que hubiera invitado a comer a este joven Galileo, ¿verdad?, pues para la novedad, ¿no? La novedad. Y esto explicaría en cierta manera la invitación como tal, y por otro lado el cierto omisión en detalles de cortesía propios de Oriente. Pero también puede ser que Simón invitara a Jesús con la intención de encontrar alguna palabra o alguna acción para delatarle ante las autoridades. Era posible que Simón era o fuera algo así como un agente provocador. Aunque todo esto es especulación, ¿verdad? Todos estos motivos son especulación, pero sin embargo yo me inclino por la última. Me inclino por la última, sobre todo por la reacción que vemos en el versículo 39, cuando leemos lo que está ocurriendo ahí en la casa de Simón, y dice que cuando vio el fariseo lo que estaba pasando, ¿verdad?, que era esta mujer que había entrado a la casa y que estaba tocando a Jesús y estaba tocando sus pies, dice que él dijo para sí, o sea que estaba pensando, y dice, es decir, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces probablemente era pues que estaba buscando la manera que ver, ¿verdad?, qué comportamiento ver, que pudieran en un momento dado reportarlo, ¿verdad?, a las autoridades. Jesús era constantemente acusado precisamente por relacionarse con gente despreciable, con gente pecadora. Era acusado, ¿verdad?, de rodearse de fracasados. En Lucas 15, 1 y 2, más adelante dice que se acercaban a Jesús todos. Voy a echarles que busquen este pasaje que es interesante. Lucas 15, 1 y 2. Dice Lucas 15, 1 y 2. Lo tenemos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué dijo Simón para sí? Oye, si fuera profeta sabría quién está tocando, que es pecadora. Cualquiera que haya sido la intención finalmente de Simón, cualquiera que haya sido su intención, lo que no esperaba Simón era lo que estaba por acontecer en su casa, justo frente a sus ojos. Lo que él había, la intención que haya tenido, no esperaba, ¿verdad?, lo que venía y que iba a ver en su casa. Dice que el versículo 37 y 38, que entonces, es decir, cuando estaban comiendo, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esto se puede entender, lo que estamos leyendo se puede entender por la manera en que se comía en el oriente. También William Rollecki comenta que en el oriente las personas, los comensales, los que estaban por disfrutar los alimentos, no se sentaban como lo hacemos nosotros, no estaban en una mesa sentados, sino que se reclinaban, ¿verdad?, a la mesa, estaban como que semiacostados, ¿no? De tal manera que sus pies estaban fuera, digamos, de la mesa, ¿no? O sea, estaban de una manera que pudieran ser accesibles. Se apoyaban en el brazo, ¿verdad?, izquierdo, para dejar libre el brazo derecho para comer. Tenían los pies extendidos hacia afuera, como les decía, y se quitaban las sandalias durante la comida. Así se comprende cómo llegó la mujer a los pies de Jesús. No estaba abajo de la mesa, estaba atrás de él, ¿verdad? De una manera que todo el mundo la veía. Estaría interesante cómo era así algún día, ¿no? A ver qué tal. Yo creo que no podríamos comer. En ese momento, ¿verdad?, que estaban comiendo, que estaban a punto de comer, entra esta mujer en escena. Ahora, no se nos dice el nombre de ella, ¿verdad? Algunos especulan quién pudo haber sido y dicen nombres, ¿verdad? Pero en realidad es que la Biblia no dice cuál era el nombre de ella. Es, por lo tanto, una mujer anónima. No sabemos quién era, no sabemos el nombre de ella, pero era una mujer anónima, pero además, o también, ¿verdad?, era muy pública. Era una mujer anónima, pero era muy pública. Porque dice el versículo 39, ¿verdad? Al final dice, cuando él estaba pensando quién estaba ahí precisamente tocando los pies de Jesús, dijo que esta mujer era pecadora. Y al inicio, ¿verdad?, también del pasaje, cuando el versículo 37 dice que hablando de la mujer, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Era una mujer que todo el mundo conocía. Y la expresión que se utiliza de que era pecadora, hace probable, muy probable, que la mujer era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Era conocida pues por su oficio. Ahora, es claro que la mujer necesitaba de Jesús, necesitaba de un Salvador, ¿verdad?, por causa del pecado que vivía. Cuando platicamos acerca del primer tema de Rahab, ¿verdad?, la mujer que vivía en el muro, decíamos, ¿verdad?, y explicamos al respecto de por qué, pues este pecado era un pecado que contravenía directamente, ¿verdad?, la ordenanza tanto de la ley judía, ¿verdad?, y después ya en el Nuevo Testamento, pues también del Nuevo Testamento. Era algo que no se tenía, no concordaba, ¿verdad?, con la ley en este caso. Entonces no era un trabajo que era aceptado como algo normal o como un trabajo moral, ¿no? Entonces, esta mujer, hermanos, sin duda necesitaba de un Salvador, necesitaba de Jesús. Ahora, cuando vemos la escena, están comiendo los alimentos, estaban disfrutando los alimentos. Después la empieza, ¿verdad? Ve Simón, yo me imagino que fue así, ve Simón que esta mujer entra por allá y ve cómo va a los pies de Jesús y empieza a hacer este espectáculo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Llorando. No sé si lo estaba haciendo a grito abierto, probablemente sí. Y empieza a llorar de tal manera que con sus lágrimas regaba los pies de Jesús y luego con su cabello los secaba y luego les ungía perfume. Dice que Simón pensaba, ¿verdad?, acerca de esta mujer. ¿Cómo puede ser que esta mujer fracasada, pecadora, esté tocando a un presunto profeta? Porque es lo que él pensó, ¿verdad?, que era profeta, presunto profeta. Porque decía él, si en verdad es profeta, pues sabría lo que está pasando.
y también hubiera detenido este espectáculo que está dando esta mujer pecadora. Sin embargo, hermanos, lo que Simón no entendía es que en ese banquete que había él dispuesto para Jesús, que había preparado, ¿verdad? Seguramente había invitado a más gente, seguramente había preparado el banquete con opulencia. Simón, hermanos, no entendía que la mujer que estaba a los pies de Jesús no era la única fracasada. La mujer que estaba a los pies de Jesús, que era pecadora, que era una mujer prostituta, no era la única fracasada. Es más, me atrevo a decir que quizá no era la más fracasada del banquete. No era la más fracasada del banquete. Dice la Escritura que Jesús, al saber los pensamientos de Simón, empieza a narrar la parábola que vemos en los versículos 40 al 43. Bueno, es un par de versículos más bien la parábola. Dice el versículo 40 que Jesús respondiendo, ¿verdad? Le dijo, respondiendo al pensamiento de Simón, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y empieza una muy corta parábola. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. El versículo 41, hermanos, nos dice que había 2, ¿qué? Deudores. 2 personas que tenían una deuda. El primero debía 500 denarios, 500 monedas de plata. Un denario era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. Era lo que se le pagaba a un jornalero, un denario. Eso significaría hoy como que si le pagáramos el salario mínimo hoy, como si nos pagaran 141 pesos con 70 centavos al día. Eso es un denario. Entonces, si lo multiplicamos por 500, estamos hablando que el primero tenía una deuda de 70,850 pesos, porque acaba de aumentar el salario mínimo, por si no sabía. Se duplicó. 70,850 pesos es lo que debía el primero. El segundo dice que debía 50 denarios, es decir, 7,085 pesos. Esos son lo que debían estos personajes. Los dos estaban atados a una misma condición. ¿Cuál era su condición? Le debían a alguien, ¿verdad? Le debían a alguien. Es como ahora va a decir que le debemos a Coppel, ¿verdad? O a Liverpool. Decía a veces entre bromeando, ¿no?, con algunos compañeros, decía: pues es que pues es lo mismo, o sea, deberle a Coppel o a Liverpool es exactamente lo mismo. Finalmente le debes a alguien. A lo mejor le debes a Liverpool, piensas que es más nice, ¿no? Pero pues le estás debiendo como quiera, no tienes el dinero para pagar al contado, ¿no? Y en este caso es lo mismo, le debían unos 7,085 pesos y otros 70,850. En este caso le debían a una sola persona, ¿verdad? Ambos. El versículo 42 también nos dice, además de que ambos tenían una deuda, ninguno de los dos dice que tenían para pagar, ni el de 7,000 ni el de 70,000. Estaban igual, perdón la expresión, igual de fregados. Ninguno podía pagar su deuda, ni el de 7,000 ni el de 70,000. Ninguno. Pero dice que como no podían pagar la deuda, ¿qué hizo en este caso el acreedor? Les perdonó la deuda. Les perdonó la deuda. ¿A alguien de aquí le han perdonado alguna vez una deuda? ¿Sí? Oh, qué bueno. Una de esas sí, ¿verdad? Sí nos han perdonado una deuda. Pero seguramente será alguien que le quiere mucho, ¿no? Seguramente a lo mejor un familiar, alguien así con una relación de este tipo. Ahora, ¿cuántos de aquí, hermanos, no tienen que decirlo, si no quieren? ¿Cuántos aquí le deben a Coppel, por ejemplo? Yo ya no le debo a Coppel, pero sí le debo a Liverpool, ¿no?
O bueno, ¿cuántos le deben a la señora de la vuelta, no? La de la tienda. Esa que antes, bueno, antes fiaban, no sé si ahora fían, ¿no? Pero antes que llevábamos un cartoncito a que le apuntaran, ¿no? Y que aquí apúntame cuánto le debo y al mes o los 15 días se le pagaba, ¿no? Ahora imagínense ustedes que lleguen a su casa, ¿verdad? Que están ustedes en su casa y luego les tocan y es el cobrador de Coppel y le abre. Porque luego tocan y no abrimos, ¿no? Pero imagínense que tocan y luego le abren usted al cobrador de Coppel y le dice este hombre, le pregunta por usted, señor fulano de tal, solo quería informarle que don Coppel le manda a decir que ya no le debe usted nada. Fíjese, don Coppel le manda a decir que no le debe usted nada, que ya no tiene ninguna deuda con la tienda. Es más, aquí está su comprobante donde dice que no debe absolutamente nada. Y además, los muebles que sacó usted se los puede quedar. Imagínense eso. Obviamente no va a ocurrir eso. Van a llevárselo al legal y le van a pegar su foto ahí en las postes de la avenida, de la colonia, ¿no? Y van a quemarlo mínimo. Pero imagine usted, dice, estamos imaginando que esto ocurre. Bueno, lo que estamos leyendo, este par de deudores recibieron eso. Recibieron, su deuda fue cancelada. Y entonces dice que ya no tenían que pagar absolutamente nada de lo que debían. Ambos hermanos quedaron libres de la deuda. Porque una deuda, hermanos, independientemente de cuánto sea, es algo que nos va a estar causando siempre problemas, o sea, nos va a causar estrés, preocupación. Puede deber 1,000, puede deber 10,000, puede deber 1,000,000 y será exactamente igual la presión de pagar la deuda. En este caso, hermanos, dice que estos hombres quedaron libres de su deuda, les fue perdonada por este personaje. Y entonces, ¿verdad? El Jesús le pregunta a Simón y le dice, bueno, Simón, ¿cuál de ellos va a amar más a quien le perdonó la deuda, al acreedor? ¿Quién va a amarle más? Y Simón le dice, bueno, pues aquel a quien se le perdonó más, el versículo 43. Simón le dijo Jesús, tienes razón, no era tonto Simón, pudo juzgar rectamente esta cuestión. Dice, rectamente has juzgado. Hasta ese momento, hermanos, Simón no se había dado cuenta de que esa mujer que estaba a los pies de Jesús sí era una mujer fracasada. Sin embargo, él, Simón, era quizá un fracasado aún mayor que esta mujer prostituta. No había entendido Simón que estaba refiriéndose el Señor a él en esa parábola. A él. Versículo 44 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En Oriente, hermanos, cuando alguien invitaba a otro a su casa, es decir, cuando alguien extendió una invitación a la casa, el anfitrión le ponía, ¿verdad?, la mano en el hombro. Esa es la costumbre. Entraba a la casa y entonces el anfitrión le ponía la mano en el hombro y le daba un beso de paz. Esta era una señal de respeto que jamás se omitía, ¿verdad? Sobre todo en el caso de un rabino que llegaba a visitar o que se invitaba a casa. Como los caminos eran de tierra, o sea, eran muy polvorientos. Y el calzado no era más que suelas, ¿verdad? No eran zapatos. Por eso, ¿verdad? Cuando llegaba alguien, el invitado a casa, se le limpiaban los pies, ¿verdad? Se echaba agua, se limpiaban, se quitaba la tierra y se quedaban frescos los pies. Pero también era costumbre, ¿verdad? Ungir, poner un poquito de incienso, ¿verdad? O poco de esencia de rosas en la cabeza a los invitados. Era algo que se exigía, que eran parte de los buenos modales, pero que en el caso de lo que estamos leyendo, Simón no cumplió.
Es ahora como si usted invita a su casa a alguien y por lo menos le ofrece un vaso de agua, o por lo menos le dice, siéntese, o por lo menos dice, pásele. Que a veces llega alguien, a un hermano o algo, y en la puerta, pues sí, que le vaya bien. Ni siquiera, pásele, te ofrezco algo, siéntese. No. Las costumbres orientales eran diferentes. Pero en lugar de haber hecho esto Simón, en lugar de haber hecho esto, lo que dictaba, lo mínimo que dictaba, ¿verdad?, los buenos modales, al contrario, hermanos, Simón había despreciado a Jesús. Ya ni siquiera digamos, ¿verdad?, que lo había tratado como un invitado cualquiera, ¿verdad?, sino que también lo había menospreciado como el profeta, ¿verdad?, que Jesús era, y el profeta de profetas. El versículo 47, después de que Jesús le dice lo que había hecho esta mujer y lo que Simón había dejado de hacer, dice que dijo, esta mujer, ¿verdad?, por lo cual te digo que sus muchos pecados de esta mujer le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Hermanos, Simón era igual de pecador que la mujer. Era igual de pecador que la mujer. Ambos eran deudores. Ambos eran fracasados. Simón no reconocía, hermanos, que estaba necesitado de nada. Él pensaba que estaba bien. ¿Se acuerdan ustedes esa parábola que el Señor narra, que dice que un fariseo sube, ¿verdad?, al templo a adorar, y que estaba ahí, ¿verdad?, y estaba otro al lado, y el publicano estaba orando y dice que no levantaba la cabeza y se golpeaba en el pecho, ¿verdad?, arrepentido. Y el fariseo dice que alzando los ojos decía, gracias Señor te doy porque doy los diezmos de todo lo que gano, porque me porto bien, porque no soy como este publicano que está aquí a mi lado. Bueno, esa es la actitud que tenía Simón. Se consideraba demasiado bueno y demasiado respetable a los ojos incluso de Dios. Pero era, hermanos, un deudor igual que la mujer pecadora. Simón, desde su pedestal de superioridad religiosa y de su superioridad moral, había juzgado a la mujer y la había condenado. Pero Jesús, hermanos, le muestra a Simón cuál equivocado estaba. Simón estaba exactamente en la misma condición que la mujer, pero la mujer lo aventajaba enormemente porque ella supo reconocer su condición, su necesidad urgente de perdón y de redención. ¿Quién era más fracasado? Versículo 48, a ella le dijo, o sea, ¿sí se fijan lo que está diciendo aquí? No le dijo, Simón, a ti y a ella son perdonados sus pecados. No, porque él no creía que necesitara perdón. Pero le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. La mujer, hermanos, anónima, no se reconocía, se sabía fracasada y se sabía indigna. Pero volvió a su casa libre de la deuda del pecado. Regresó a su casa con un corazón rebosando de amor a Dios por su perdón. Pero Simón el fariseo, autosuficiente y bueno, entrecomillado, todo esto, siguió siendo un hombre fracasado y con una deuda impagable de pecado. Y aquí estamos reflejados nosotros, hermanos. Podemos estar reflejados nosotros. Actuamos a veces como Simón, hermanos. Cuando hemos llegado a Cristo, nos subimos en ese pedestal de religiosidad, nos subimos en ese pedestal de que somos buenos,
Nos sentimos superiores al resto de la gente que nos rodea. A veces incluso de algún otro cristiano que ha caído en pecado. Lo señalamos, pero nos olvidamos que nosotros somos hermanos, estuvimos en esa misma condición, que nuestra deuda fue pagada igual que Él, que estábamos en la misma condición, hermanos, de separación de Dios, pero que Él, hermanos, el Señor Jesús perdonó nuestra deuda impagable que teníamos con Él, y lo hizo, hermanos, no porque lo mereciéramos, sino por pura misericordia. ¿Cuántos Simones hay aquí? Yo esperaría que ninguno. Yo esperaría que haya muchos con el corazón de esta mujer, que amó mucho, dice la Escritura. Eso fue lo que dijo Jesús. Ella amó mucho. A manera de conclusión, hermanos, 2 puntos. El primero es, hermanos, de que ya no somos deudores. Ya no somos deudores. El pecado, hermanos, la deuda que teníamos con Jesús, con el Padre, la deuda fue pagada por Jesús. La deuda que teníamos fue pagada por Jesús. Somos libres, hermanos, de las consecuencias del pecado, las consecuencias eternas del pecado. Y ya no somos más deudores. Somos libres, hermanos, de la condenación por el pecado. Y gloria a Dios por ello, porque ya no debemos, porque ya somos libres de la deuda. Ya no más deudores. Pero también, hermanos, esto que hizo Jesús, el librarnos de esa deuda impagable, hermanos, debe de provocar en nosotros amarle, y amarle en exceso, amarle en exceso. ¿Cuánto le perdonó el Señor, hermanos? ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Qué pecados cargó Jesús por ti y por mí en la cruz? ¿De qué tamaño era tu deuda? ¿De qué tamaño? Podemos decir, no, mi deuda era así pequeña. No, porque el Señor no me perdonó, pues me perdonó bien poquillo. Pero no importa que haya sido grande, que haya sido poca, hermanos, cualquiera que haya sido la deuda, no importa. No merecíamos que nos fuera perdonada. No habíamos podido jamás pagarla. Pero el Señor nos libró de ella al pagarla en la cruz. Poca o mucha, hermanos, era una deuda que no podíamos pagar, pero el Señor la pagó en la cruz. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ahora entonces, hermanos? Amar al Señor y amarlo en exceso. Amarle, dice la Escritura, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amarle con toda nuestra alma y con nuestro corazón. Amarle, hermanos, a pesar de las circunstancias de la vida. Y en consecuencia, hermanos, amar a quienes nos rodean, a nuestros hermanos. Amarle, amar al Señor en exceso. Que Simón nos enseñe, hermanos, a entender que a veces nos olvidamos de dónde venimos. Que la mujer nos enseñe la manera correcta de amar al Señor.
Que no nos veamos, hermanos, que no seamos como Simón, en ese pedestal de superioridad, porque finalmente somos, ¿verdad? Y venimos de tener una deuda impagable, que solo el Señor la puede pagar, y la hizo por pura misericordia. Y entonces, hermanos, podemos entender lo que dice 2 Corintios 4, 6 al 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Simón, hermanos, era un fracasado que no sabía que lo era. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, nos muestras la condición de cada uno, Señor, la condición de deudores que teníamos contigo, pero que, Señor, tú, por medio de Jesucristo, pagaste la deuda que jamás podríamos haber pagado. Gracias, Señor, porque nos enseñas a tener una actitud, Señor, correcta contigo. Amarte, Señor, siempre, demostrarte mostrarte nuestro amor, porque nos has perdonado, Señor, porque constantemente nos muestras tu perdón, día a día tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como esta mujer y jamás ser como Simón. Pensarse autosuficiente, pensarse bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú quieres ser amado, y amar, Señor, en consecuencia, sí, a los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.